Gracias a Sara Arcila de Tiempo de Impacto y Cristo para las Naciones. Qué alegría saludarte y darte la bienvenida una vez más a la primera cumbre virtual para líderes cristianos. Estoy tan agradecida con Dios por todo lo que hemos podido aprender y lo que aún falta que aprendas de esta cumbre. Hoy estoy feliz porque sé que es un tema que va a impactar tu vida, que va a llevar tu liderazgo a otro nivel, y por eso me place presentarles a este invitado espectacular de hoy, que lleva más de 40 años pastoreando junto con su esposa, inicialmente como pastores de jóvenes en Estados Unidos, de donde él es, y luego de eso sienten ese llamado de parte de Dios de venir a Colombia y traer eso que Dios les estaba entregando a ellos a esta generación. Desde esto entonces ha sido un gran promotor de grandes movimientos como Soluciones Juveniles, como el Instituto Cristo para las Naciones y ahora como el Colegio Cristiano Destiny School, todo para levantar el nombre del Señor y bendecir a esta generación. Él y junto a su familia, que son grandes líderes influyentes en el área del cristianismo. Les estoy hablando del pastor Jerry Manderfield. Pastor, estoy feliz de que hagas parte de esta cumbre. Bienvenido y gracias por haber aceptado esta invitación. Ay, muy amable. Y antes de todo, yo quería felicitarte y a Wampa lo que están haciendo. La primera vez a conocerlos, yo sentí que son visionarios y que realmente Dios tiene un propósito muy grande para sus vidas y van a afectar miles y miles de personas y es una cosa muy necesaria y bien hecho, y estoy muy honrado de ser parte de todo esto. Amén, y la honra es nuestra que ustedes puedan hacer parte de este gran proyecto. Hoy vamos a hablar un tema muy importante, la verdad. Cuando yo veo al pastor Jerry y a su familia, yo digo, wow, Señor, has levantado un estandarte de esta generación con ellos, y siempre me generaba como esa inquietud en mi corazón, cómo es que ellos han podido tener ese legado generacional, ese liderazgo generacional que es tan importante para nosotros como cristianos, y por eso vamos a estar hablando de este tema: cómo construir un liderazgo que trascienda a otras generaciones. Antes de que comencemos la entrevista como tal, a entrar en materia, yo quiero que nos cuentes un poco más acerca de ti, de tu familia, de tu ministerio y cómo fue ese llamado de Dios a pastorear. Pues para mí, el hecho que yo soy el primer hijo que mis papás tenían, pero el primero de 9. Y cada uno nació, todos nosotros acá conectados hoy. Pero siendo el primero era ventajoso y difícil también. Por la ventaja que me ayudó, aprendí cómo trabajar, no esperar a otra persona, no buscar un ejemplo, sino tratar de hacer cosas. Pero siendo el primero, fracasé mucho. Y mis hermanos tomando notas, no haga lo que Jerry hizo esa vez, porque mire disciplina que le cayó, y ellos tenían más fácil, creo yo. Pero eso me ha servido en el ministerio. Ya hemos sido misioneros en Colombia, en América Latina, más que 30 años, o ya casi 30 años, y hemos tenido el privilegio, la honra para trabajar con 5 iglesias distintas, con 5 pastores, 5 equipos de líderes. Y eso me ha enseñado, me ha bendecido, y ha sido Dios realmente. Si hay algo bueno, uno puede ver la razón por esto, es algo que Dios hizo, que causó ese bueno. Tengo como un lema que tratamos, pues cuando yo recibí a Cristo, empecé a ver cristianos que yo quiero ser más como esto, pero ¿por qué unos son tan así, tan negativos, tan religiosos? Y decidimos, si vamos en ese camino, vamos a ser diferente. No vamos a copiar pasado para tratar de ser efectivo en el presente. De hecho, empezamos a hacer cosas como quitar esas cosas, ¿cierto? ¿Quién necesita corbatas cuando está? Y pues para mí, tampoco esto, porque
es caliente, pero los jóvenes no usan sacos. Y realmente yo quiero hacer el impacto y hacer la diferencia. Entonces, hasta ahí voy. Pero queremos, con tu permiso, queremos ser un equipo efectivo, más juvenil y romper esquemas. ¿Me hago entender? Entonces, la cosa que he aprendido es, hay un constante, pero ese constante se llama cambio. Imagínense, todo está cambiando. Así es. Vi un estudio, Sara, que en los últimos 25 años, ¿qué ha cambiado en nuestro mundo? Por ejemplo, hace 25 años, menos que 1% del mundo estaba usando el Internet. Ahora ya pasó 70-80% de toda la población del planeta. Wi-Fi no existía. Si quería ver una película, Netflix, olvídese. Tenía que prestar un VH, si sabe qué es, o ir a una tienda para alquilarlo. Imagínese. 95% de la música vendida estaba en CDs o aún todavía cassettes, que son estos, ¿cierto? Si quería viajar, GPS, olvídalo. Tenía que comprarte un mapa y manejando y tratando de no matar a nadie, mandar un mensaje de texto, imposible, no había. Los fundadores de Google estaban estudiando en la universidad en esa época, hace 25 años. Miren los cambios, o en otras palabras, la mayoría de nosotros, el mundo donde nacimos, no existe hoy. Es otro mundo. Y en los próximos 10, 15, vamos 25 años, ¿quién está pensando en los cambios que son necesarios? Entonces nos toca ajustar. Y otra cosa que yo creo puede ser como importante para nosotros como lema es que reconociendo que Jesús no obedeció todas las reglas. Fue uno que a veces rompió reglas religiosas. Yo veo un Jesús cuando vi el látigo en su mano limpiando un edificio, cuando vi a él escupiendo en los ojos de un pobre ciego y muchas otras situaciones. Yo quiero ser como él, pero eso implica no hacer todo el mundo feliz. Entonces, aprendimos algo de él. Él vino al planeta y hizo algo muy bien, se llama hacer discípulos. Pero sus discípulos, después de salir de él, siguieron haciendo discípulos. Y hay un clave allá. Y yo estoy anclado a aprender y imitar a él respecto a todo esto. Wow, súper, súper, pastor, y qué chévere eso que hiciste del cambio, porque creo que es lo que necesitamos como generación en este momento, aprender a adaptarnos, no a la parte moral, porque esa es la que quizás traemos nosotros para impartir, pero sí a la cultura, por podernos adaptar y generar esos cambios que puedan traer impacto. Algo que yo admiro muchísimo de tu vida ha sido el legado que has podido dejar a tus hijos, cómo tu familia toda le sirve al Señor y tienes esos hijos también que se han levantado como grandes líderes. Quiero que nos cuentes un poco más acerca de ellos y cuál crees que fue esa clave para que ellos hoy estén sirviendo a Dios como lo están haciendo en esta generación. Bueno, Sara, esa pregunta puede escribir 3 libros con uno así. Pero realmente no recibí a Cristo en mi corazón hasta que tuve 24 años. Entonces, como mucha gente joven quiere para adelante, yo empecé a trabajar en una compañía nacional y en toda la nación yo fui número 1 en los Estados Unidos en esa compañía. Pero a la vez, en mi iglesia tenía temor de levantar una mano. No tanto pereza, pero temor de las cosas espirituales. Y en la mitad de esto aprendí algo porque mi pastor me acercó y dijo, Jerry, si puedo pedirte un favor para orar y pensar en ayudarnos con el ministerio de los niños. ¿Qué? Pues entre todos, escuela dominical, tengo una clase
de los 3 y 4 años, son 5 y no tengo nadie me ayuda con ellos. Yo como temblando casi, déjame orar. Y lo probé y descubrí que era algo chévere, que Dios a través de mí pudo hacer cosas. El mundo secular, el mundo de negocio es una cosa, pero las cosas espirituales es donde aprendí a recibir más gozo y empecé a conocer mi llamado. Y también reconocí que la mayoría de la gente necesita ser empujada hacia las cosas espirituales. Pastores no podemos sentarnos en el trono y esperar que la gente dice, déjame servir la iglesia. Yo creo que tenemos que empujarlos como a mí. Y aprendí que líderes efectivos vean todo el mundo como líderes potenciales. Porque siempre hay unos que tienen más carisma, unos que tienen la Biblia media memorizada, pero las personas menos apreciadas, menos ricos, menos bonitos, menos de algo, a veces parece que liderazgo no, van a servir, pero no liderar. Y yo descubrí que a veces los más con la apariencia, como en la Biblia, Eliab, cuando estaba buscando al próximo rey, están llenos de problemas, orgullo. Y la persona más humilde, menos de todo esto, aprende y siguen a Dios y son más efectivos. Y hemos visto mucha gente así, hasta abuelas, viejitas, con un grupo de discípulos debajo de ellos, como, ¿qué es esto? ¿Quién hubiera pensado? Hay un libro que un autor que se llama Henry Blackaby, y me impactó. Mi primer año de cristianismo, de ser cristiano. Y el título se llama Mi experiencia con Dios. No es grande, pero resumiendo, el libro dijo, si quieres fruto con Dios, primero, antes de comenzar, mire lo que Él está haciendo. Así, en el caso mío, yo llegué a Colombia con un deseo de hacer algo con jóvenes, pero hubiera sido fácil decir, ese es mi programa, bendícelo. Pero llegamos diciendo, ¿qué hay hasta ahora? En Medellín había grupos con 5 iglesias, con 5, 10 jóvenes, otros contables, 20, pero había unos que tenían cientos de jóvenes, uno más que 1000 jóvenes. Yo leo, invítame a su iglesia, yo quiero ver lo que están haciendo. También fui a Bogotá y hay unas iglesias con mucho más, hasta miles. Y me metí como un ratoncito ahí para recibir y aprender lo que Dios ya estaba haciendo. Y radicalmente cambió nuestra estrategia, nuestra forma, porque Dios no llegó cuando yo llegué. Él estuvo antes haciendo mucha cosa. Pero respecto a nuestros hijos, gloria a Dios, tuve el privilegio de casarme cristiano. No hablo de mi vida mucho antes, porque solo llevé como año y pico en Cristo, pero casamos cristianos y desde allí decidimos dedicar y servir a Cristo con todo, ¿cierto? Es una cosa decirlo, pero cada día uno está en encrucijadas donde tiene que cumplirlo. Y oramos cuando el primer hijo embarazado en mi esposa, oramos por él en el vientre de mi esposa, cada hijo, y ellos nacieron en un hogar tratando de ser un lugar de Dios. Y llegó el llamado de Dios a Colombia, y yo pensando, la mayoría de la gente que van en misiones, muchos son solteros, fácil. Él levanta un poquito de dinero, chao, y cambia el mundo. O son gente más al otro lado, ya medio jubilados o algo, y hacen. Pero hey, yo tengo 4 hijos, 8, 5, 3, 2 años. ¿Estás seguro? Y quiere a nosotros. No entendíamos, pero sabíamos que era Dios. Y el único pastor que estaba de acuerdo, una persona que entendió que era Dios, era mi pastor. A las familias estaban diciendo, hey, vaya a donde quieres, mátense, pero deja los nietos, ¿cierto? Pero era un cambio muy grande para nuestros hijos. Y es una cosa ir a un país
cualquiera, pero en ese entonces Colombia tenía el título de número 1 en droga, número 1 en homicidios y número 1 en secuestros, imagínense, y llevar esto. Pero Dios, cuando es Él, uno tiene que seguirlo. Sí, muy, muy valientes de verdad. Y entonces, ¿crees que la clave para que tus hijos hoy también sirvan a Dios es como que crecieron en ese hogar cristiano? ¿O crees que hubo alguna manera de crianza que ustedes tuvieron? ¿Qué crees que hicieron bien tú y tu esposa para que hoy ellos estén sirviéndole a Dios? Una cosa que vi, pues uno ve los ejemplos malos y trata de no repetirlos, ¿cierto? Pero vi familias ministeriales, pastorales, cristianos, que tenían algo fructífero y con sus hijos, con el deseo que mi legado sea mi hijo, mi hija, y casi le dejaron hacer cualquier cosa al estar en el ministerio, en la tarima, y mi esposa y yo decidimos, es mejor, hay dos cosas. Uno, no es el mejor para su hijo, porque van a evitar un proceso de cambios. Pero número dos, es terrible ejemplo para la iglesia ver gente ya con un camino gratis y todo el mundo tiene que pagar un precio. Entonces, yo dije a mis hijos, tú tienes que hacer doble. Tienes que hacer más para no dar la duda que si van a estar tocando, predicando, liderando, es porque ganaste ese puesto como cualquiera. Otra cosa que fue importante para nosotros es la iglesia tiene la tendencia de proteger con 4 paredes y nuestra doctrina, nuestra forma. Pero esa iglesia no es mala, es solo diferente. Y tratamos de exponerles a lo que Dios vea, a lo que realmente es conocer gente y culturas en el mundo de iglesias fuera de nuestra iglesia chica. Pero doy gracias a Dios, Sara, por, ¿sabes? La cosa más importante respecto a esto es Dios me dio una iglesia increíble. Me dejó ser parte de una familia entre las varias iglesias donde fuimos, pero en la adolescencia de los hijos, eso es una época frágil, importantísimo para cada joven, es como lo más importante en su vida. Y ahí en Medellín fui parte de una comunidad increíble. Y mientras estuve haciendo lo que Dios nos llamó pastorear, los discípulos alrededor de mí estaban ayudando a mí a padrear mis hijos. Y estaba soplando cada rato, hey, paz, vi a Joel ahí con una niña haciendo, hey, paz. Y es como evitamos montones de problemas por la familia de Dios. Entonces, doy gracias por esto. Pero sí que quiero agregar una cosa. Hay un pastor increíble, un héroe mío, se llama Bill Johnson. Él es el fundador de Bethel y aún su música ha cambiado. Era uno de los pioneros de música que realmente llevó gente a los cielos. Pero él nació 5ª generación entre cristianos. 5ª generación. Creo que la mayoría aún fueron pastores. Y se casó con una mujer de 3ª generación. Y él tiene la lema o la prédica y realmente creo mucho que es de Dios. Es que hay una, tanto como si fuera herencia física, dinero, una trata de pasar antes de morir a lo que ha ganado en la vida, mi compañía, mis ahorros a la próxima generación y bendecirles. No tiene que empezar de cero porque ya hice mucho. Es así en lo espiritual. No es para darles algo gratis sin el proceso, pero Bill predicó que el techo de su casa ellos tienen el derecho de llamar esto su sótano de su casa. Y si yo hago mi parte correcto, ellos pueden volar más alto, más lejos, tener más de lo que yo gané en mi tiempo. Y ellos pueden hacer lo mismo con sus hijos también.
Entonces, creo eso mucho, Sara. Wow, qué bonito, me encanta y creo que eso nos lleva a la siguiente pregunta. Ahí ya respondiste una parte, pero ¿qué es el liderazgo generacional? Bueno, eso es ya muy cerca de mi corazón, porque yo creo fue hace como 35 años. Me metí en una parte de la Biblia. Lo más probable estoy escuchando una prédica o leyendo un libro relacionado con la Biblia, pero estaba retando por qué vino Jesús. Y la respuesta de primaria es para morir por mí, para rescatarme, para perdonarme, para pagar mi pecado, algo así. Y así la gente como descansa en esa respuesta. Pero en Juan capítulo 17, versículo 4, Juan 17, 4, Jesús hablando a su Padre, él dijo, yo te he glorificado aquí en el mundo, pues he terminado la obra que tú me confiaste. O sea, Jesús diciendo que terminó la obra y no había ido a la cruz todavía, no había muerto, no había pagado ese precio. O sea, no para menospreciar esto, obvio, pero él tenía una tarea para cumplir. Y esa tarea es lo que hizo en la vida, amar a la gente y discipular un grupo, sus discípulos. Y esos discípulos, él tenía su forma de discipular un grupo y salir, y ellos siguieron. Y nosotros somos fruto de ese proceso. Todavía sigue multiplicando a millones de personas en la tierra. Y después en Juan 20:20, él dijo esto. Luego Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Yo creo que estaba preparándoles porque lo que iba a decir, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. ¿Qué hizo Jesús? Eso es lo que debo hacer y no morir en la cruz. Entonces, él comenzó un movimiento de discípulos que sabían hacer discípulos, pasando batuta a mucha gente y saliendo a hacerlo mientras eso siguió multiplicando. Entonces, eso me sacudió hasta el fondo. Total, ¿por qué crees que es importante eso, dejar un legado en cuanto al tema del evangelio, cierto? Porque podemos dejar legados, digamos, los papás que son empresarios, entonces inyectarle eso a sus hijos, pero ¿por qué crees específicamente que es tan importante el legado del evangelio? Muy buena pregunta. Es que cuando uno empieza a estudiar un poquito, Sara, la historia de la iglesia, y me impresiona unas de los avivamientos. En muchas partes del mundo, unos son muy ya famosos, otros pasaron con millones de personas, pero nunca llegó a ser tanta noticia. Pero Dios está queriendo tocar el mundo y avivarnos. Pero lo que he visto es muchos de ellos, 50 años después, peor, desigual o peor que antes. Mire Inglaterra. Era uno de los epicentros de avivamiento en su tiempo. Y hoy los amigos pastores allá, como la cosa va, gobierno, la libertinaje, que es lo que está pasando en los Estados Unidos. Unos moveres de Dios fuertes en 1900, en los más tempranos. Mire, Corea del Norte busca había un avivamiento en los 1900, los primeros años, que duró años allá, sacudiendo la nación. Mire hoy, comunista y famoso no por ser cristianismo, para nada. Entonces, yo creo avivamiento, ese legado, la única forma que vamos a proteger nuestros nietos y bisnietos es a garantizar el legado.
Sí, así es. Pastor, sin duda tú y tu familia han sido como pioneros en ese impacto y edificación de estas nuevas generaciones con movimientos como Soluciones Juveniles, que muchos lo conocemos, como Cristo para las Naciones, entre otros. ¿Cuál crees tú que es la clave para el éxito del impacto de las iniciativas que ustedes han tenido? Hmm. Um, Sabes, una cosa que me sorprendió es que el hombre no piensa siempre como Dios. Um, Uno tiene que decidir si llega a un punto, voy a seguir a Dios. Pero la cosa es que he visto gente decir que Dios me dijo cuando yo cuestiono esto. Entonces la clave es una vida de oración constante, consistente, porque cada vez, yo llevo 40 y pico de años siendo cristiano, pero yo no creo he pasado 5 días en mi vida de cristiano de perder mi tiempo con él. O sea, cada día empapando, limpiando, tratando, inclinando. Y eso es lo que él busca. Busca un corazón buscando a él. Y así, lo que es normalmente su conciencia se convierta a la voz de Dios guiando tu vida. Es casi garantizado. Y cuando llega, Dios me dijo esto, pero ¿qué opinas? Yo creo es peligroso, yo creo es costoso, yo creo no va a funcionar. Pero uno sabe. Y a veces puede ser hasta amigos o liderazgo cristiano, pero uno tiene que inclinarse hacia Dios. Tampoco uno puede depender en la parte financiera propia. Dios quiere hacer cosas milagrosas a través de nuestras vidas. Y yo he visto gente, ¿cómo está mi fe? No tengo mucha fe en mi billetera, no voy a hacerlo. Y Dios me retó casi audible una vez. Y él dijo, tú caves el hueco y yo lo lleno. O sea, tú caves, Jerry, el hoyo y él va a suplir la necesidad. Y cuando sabe que es Dios y está firmando un papel, una oferta, una cosa pensando, mija, me visitas en la cárcel, por favor. Uno no sabe porque uno se siente tan vulnerable, pero Dios llega. A veces 11:59, pero él sí llega. Otra cosa, Sara, que me gusta es yo veo lo que él está haciendo alrededor y si veo que él hizo, mire lo que Dios hizo con él. Y mire allá, algo parecido. Y si lo que necesito, veo Dios bendiciendo a otros en una forma, sabiendo que él no hace excepciones de personas, voy a creerle a él también. O sea, la fe y los milagros de otros me da fe para pararme sobre la palabra y creerle a él. Pero siempre hemos tratado de hacer cosas no religiosas, como fuera de la caja. Yo recuerdo unas veces en el Ministerio Juvenil con mi equipo, tratando, ¿qué podemos hacer para que hacemos cosas que los jóvenes no esperan? Y una vez me convencieron, estamos enseñando sobre la autoimagen, fachadas. Y construimos una rampa en la iglesia, prestamos una moto, saco de cuero, gafas oscuras, y Pastor Jerry entró, subió en la tarima, ¡boom! Y bajé para hablar un ratico de la imagen, tu imagen en Dios. Créeme, va a ser más difícil olvidarse de esa enseñanza. Y una vez me vestieron como Neo en Matrix y cambiamos la iglesia así, o otro evento, tuvimos un tour al infierno y escuchamos las voces y escuchamos la gente como un drama, pero realmente tratando de hacer cosas fuera de la caja. Pero sabes más que todo esto, Sara, una cosa que es como mi aguijón o mi molestia es sobre la palabra unidad. Porque yo pregunto a cualquier pastor o líder, ¿ustedes creen en la unidad de las iglesias? Claro que sí, hermano, Dios está en esto. Pero
Muéstrame las iglesias que realmente se promueven esto. Máximo, ellos hacen un evento y se abren las puertas si quieren. Pero cuando están unidos con iglesias fuera de su denominación o su nombre, diciendo hagamos algo como ciudad, a veces asociaciones de pastores han hecho cosas chéveres, pero por ahí me gustaría ver mucho más, porque yo creo Dios está diciendo, vamos familia, vamos, demasiado pelea. Si alguien sale de esa iglesia a una iglesia sana, no debo sentir como era pérdida para mí. Hemos escuchado el término salió de la iglesia mal, o sea, sin aprobación. Y de pronto estaba obedeciendo a Dios, escuchando a Dios. Entonces me gustaría retarnos de cambiar nuestra forma de ver e inclinarnos hacia la unidad. Wow, completamente de acuerdo contigo, pastor. Creo que esos movimientos, tanto Cristo para las Naciones como Soluciones Juveniles, como ahora el colegio en el proyecto en el que están, yo sé que han impactado tantas vidas. ¿Cómo crees que podemos trascender e inspirar la vida de estas nuevas generaciones? Pues yo no me gradué de un instituto bíblico, un seminario, y Dios me tiene como presidente de uno. ¿Cómo te parece? Él sabe que yo así no puedo robarle la gloria ni un poquito. Pero una cosa, siendo un pastor de jóvenes por una cantidad de años, reconocí que hay una diferencia entre conocimiento, sabiduría y conocimiento y experiencia y lo que es práctico. Y una persona llena de conocimiento que no sabe cómo vivir, cómo aplicarlo, está muy limitado. Pero el otro polo, mucho ánimo, experiencias y fuego sin ese ancla del conocimiento es un peligro para todos. Entonces estamos tratando de hacer un balance. Uno puede estudiar más si quiere, pero realmente nuestro enfoque es empujar, como los aguiluchos otra vez. Ellos quieren quedarse en el nido, pero ya cuando el mamá le empujan y están cayendo, seguros que van a morir y descubren que esos brazos realmente son alas que no quieren volver a la casa. Ahora descubrí mi destino. Yo veo joven, adultos, lo que sea, descubriendo sus propósitos, los dones de Dios en otros. Esto es lo que más me inspira. Pastor, yo quiero que hablemos acerca de Cristo para las Naciones. Líder, tú que me ves, yo te quiero contar que yo soy estudiante junto con mi esposo de Cristo para las Naciones. Siempre fue un sueño que teníamos en nuestro corazón. Por diferentes circunstancias no habíamos comenzado antes. Y ahora que estamos dentro, les quiero decir que sinceramente podría hablar, y eso que llevo poco, de un antes y un después en mi vida cristiana, en mi liderazgo, después de haber pasado por Cristo para las Naciones. Y por eso quiero aprovechar que acá está su fundador, su director, cómo Dios te ha guiado grandemente con este instituto. Y quiero que hablemos acerca de Cristo para las Naciones para animar a todos estos líderes que nos ven a tomar un paso más allá. Si bien esta cumbre te da como esos pincelazos, buenos pincelazos acerca del liderazgo de la mano de tantos expertos, yo creo que hay que profundizar más y el hecho de poder estudiar en un instituto acerca de ese Dios que tú amas. Yo digo, pastor, que a veces pasamos tantos años de nuestra vida preparándonos para aprender a hacer algo, ¿cierto? Una carrera, 5 años, una especialización, no sé cuánto, y eso nos enseña a hacer algo en esta vida. Pero cuánto más necesitamos, si somos cristianos, aprender a ser hijos de Dios, aprender a conocer a ese Dios hermoso que tenemos, y esta es la mejor oportunidad. Así que quiero que nos cuentes qué es Cristo para las Naciones, cuál es la visión de Cristo para las Naciones y cómo nació este gran instituto. Pastor, y mis hijos son hijos de pastor.
y estamos en una iglesia muy sana. Y ellos salieron para estudiar en algo muy parecido a lo que CPN es aquí en Medellín. Estudiaron en Dallas. Y cuando regresaron, cada uno, el cambio era demasiado. Yo pensé, yo fui un buen papá y salieron de un incubador muy bueno, pero allá expuesto de otras cosas bajo el pastoreo y enseñanzas de otros hombres de Dios y mujeres de Dios, abrieron su visión hacia todo, hacia nosotros. Yo recuerdo cuando mi hijo Joel regresó de su primer semestre, todavía tenía su pelo, yo creo está mono, con punticos negros y todavía los huecos donde tenía aretes. Y él dijo, pa, déjeme, por favor, hablar con los jóvenes. Y quiero compartir algo. Y estamos con un grupo más o menos mil jóvenes en ese entonces. Y él subió y se arrodilló y dijo, yo quiero pedirles perdón, porque todo ese tiempo yo fui como un billete falso. Yo sí tenía 3 células, 3 grupos, pero también tenía mis 3 novias escondidas. Y allá Dios me pilló. Y ahora yo sé que soy un cristiano porque estoy enamorado con el Espíritu Santo. Y no había un ojo seco en todo el auditorio. Y cambió algo, rompió algo en nuestro ministerio, en nuestra familia. Y Bryce siguió y Kara quería también esto. Yo fui una vez y dije, tenemos el privilegio de trabajar o tocar muchos ministerios juveniles y nuestros jóvenes, pero no todos pueden venir. ¿Qué han pensado? ¿Qué planes tienen para América Latina? Solo había algo en México y muy pocos afuera. Y el siguiente mañana, cuando estuve en el auditorio, 1,500 jóvenes ahí dando su corazón, yo me arrodillé en el piso y lloré. Y había otros llorones allá al lado de uno, escuchando a ellos. Y Dios dijo, mire allá. Yo vi las manos y Él me dijo, ayúdame, Jerry, a hacer esto en Colombia. Y yo sabía que era Dios, pero ¿quién soy yo para hacer algo así? Yo me acerqué con los indicados allá, el presidente, diciendo, yo quiero ayudarles en una forma u otra, ¿qué hacemos? Y 1 año y medio después, abrimos las puertas de Cristo para las Naciones Colombia. Y eso ya lleva 10 años y medio atrás. Entonces, realmente CPN no es un Bible School o seminario. Es un instituto de liderazgo bíblico, cristiano. Sí, hay unos que van a ser pastores o misioneros, pero la gran mayoría de ellos no están tan enfocados en esos puestos, sino quieren hacer algo, pero con el corazón de un misionero. No sé cómo, pero quiero apoyar mi iglesia y voy a buscar mi pastor y si juntos sentimos ser enviados al fines de la tierra. Pero la primera cosa que enfocamos, hay 2 cosas principales. Uno es el corazón, porque hemos visto no ser engañado por la cara bonita y la ropa y la pinta. Por dentro, esa generación está llena de heridas. Han sido abusados en muchas veces, de muchas formas. Y descubrimos que todos llegan con tantas máscaras. Puede ser la máscara que soy un buen músico, o mi familia tiene plata, o mi apellido es pastor fulano, es mi papá. Pero aquí en CPN quitamos las máscaras y buscamos realmente, pero ¿dónde está limitado? ¿Dónde está cojo? Primero sanamos y buscamos sanar las adicciones y todo. Y la segunda cosa es afinar el oído espiritual, porque en el momento de empezar a escuchar la voz de Dios, ya el resto es como se dicen acá en Medellín, el pan comido, mija, ya pueden correr y volar solo y descubren el propósito de su vida porque ya está conectado y menos necesidad de tener otros decir, porque ya escucha la voz del Espíritu Santo.
Así es. ¿Por qué crees que debemos prepararnos y equiparnos como líderes? Pues en el caso nuestro, la iglesia local es muy buena, pero es diferente de la casa al lado, es diferente de la iglesia allá. Y si esa persona quiere salir de esa burbuja chévere, no es mala, pero es limitada. Y como mis hijos necesitaban a otras personas, en ese tiempo, Marco Barrientos enseñaron una clase a Joel a las 8 de la mañana, cómo escuchar la voz del Espíritu Santo. Y es en ambientes así, fuera de la confusión de la iglesia local y noviazgos y todo eso, es un tiempo de dedicar para ser empoderado. Y en CPN uno está expuesto a diferentes opiniones, diferentes denominaciones, y en cualquier momento uno está rodeado de gente de diferentes países, pero más que todo, me gusta, como dice la palabra, respondiéndote, Sara, en 2 Timoteo 2, dice, haz todo lo posible para presentarte delante de Dios como un hombre de valor comprobado, como un trabajador que no tiene que avergonzarse, que enseñe debidamente el mensaje de la verdad. Y CPN jamás pensamos en reemplazar nada, la iglesia o aún un seminario bíblico. Estamos acá para apoyar la iglesia local y llevarles a otro nivel, ser como un hombre más para los pastores que trabajan tan duro allá. Así es, mi esposo y yo podemos dar fe de eso. Literalmente es como llevar tu liderazgo a un nuevo nivel, tu relación con Dios a un nuevo nivel, tu conocimiento de Dios a un nuevo nivel. Y sin duda ha impactado muchísimo nuestras vidas, nuestro llamado, nuestro ministerio. ¿Cuál crees tú que es el factor diferencial de Cristo para las naciones frente a otros institutos? Ay, súper buena pregunta. Es peligroso para mí pensar en compararnos con otros institutos porque cada uno tiene su propósito y yo creo que cada uno está tratando de obedecer a Dios. Pero el pedazo de pie que nos corresponde a nosotros es un poquito de seminario, y es un poquito de misiones, es un poquito de esto. Y tratamos de tener un plato que es suficiente balanceado para lanzar líderes. Y siempre uno puede aprender más. Con 85 años uno puede aprender más, pero en el tiempo corto, pensar en 1 o 2 años, ¿qué puede pasar para sanar y lanzarlos? Uno llega al CPN y me encanta que hasta ahora hemos tenido 35 denominaciones representadas. Wow. Imagínese al lado tuyo, Sara, hay gente más conservadora, y hay unos carismaníacos allá al lado, y todos somos un sancocho lindo que Dios vea como la iglesia. Esa es su novia, la novia de Cristo. Entonces, y a la vez, en cualquier momento en los presenciales, hemos tenido 25 países representados y un promedio de 10 países en cada semestre. Obviamente por la pandemia, presencial está frenado por ahora, pero es bacano ver, escuchar acentos distintos como los venezolanos y la gente. Hemos tenido gente de Alemania, de Polonia, de España y toda América Latina. Y ellos forman amistades que duran el resto de su vida. Pero estamos reconociendo más que todo, es a pesar de la fachada bonita, todo el mundo, casi todos andan cojo. Y Dios está trayéndoles para tratar con esto, para poder enviarles al mundo entero.
A mí me encanta de Cristo para las Naciones que las clases no es solamente como la teoría, la enseñanza, sino que yo me siento supremamente ministrada en cada Mm. clase, aparte porque los profesores son la mayoría pastores, personas líderes muy influyentes, entonces son tan llenos de Dios que te transmiten eso y eso realmente me ha encantado. Pastor, contémosle a todos los líderes que nos ven qué programas podemos estudiar en Cristo para las Naciones. Como mencionaste, tenemos un currículo completo bíblicamente. Tenemos 2 años que hemos sido acreditados por la Secretaría de Educación en liderazgo cristiano, que, wow, qué bendición. Soñamos llegar a ser universidad un día y tener otras carreras, pero claro, tenemos teología, introducción de ministerios, todo como evangelismo, adoración, emprendimiento, misiones, pero otra vez, yo quiero enfatizar la parte, una clase se llama Corazón Puro, donde enfocamos en las violaciones y heridas del pasado. Hay otra clase se llama Camino hacia la Excelencia, donde tratamos con adicciones y a veces maldiciones generacionales que están y es tiempo cortar con esto, pero la prioridad entre todo para nosotros es el carácter de cada persona. De pronto no tenía mejor nota en historia del Nuevo Testamento, pero cuando veamos que entraste como así y saliste con esta autoestima distinta, sabiendo que ya puedes volar y Dios puede guiarte de ahí, eso es más que todo nuestra meta. Nuestras clases presenciales son de diurnos y sabatinos. Cuando se acaba esa pandemia, vamos a volver a esto. Pero nuestras clases virtuales me sorprendieron, porque yo pensé que virtual era como ese video, todos están viéndolo no en vivo, sino unos días después de grabarlo. Pero nuestras clases no son así, son virtuales en vivos. Y el maestro ve a los estudiantes pueden levantar, preguntar, presentar, tener foros, tener grupos de discusiones. Todo esto es casi mejor que presencial porque uno puede trabajar en el día y estudiar en la noche, pero tener esa vida de clases virtuales. Y también tenemos diplomados, seminarios y conferencias de vez en cuando. Súper, yo he estado en las dos modalidades, tanto presencial como virtual, y créanme que las dos son espectaculares y súper recomendadas. Y me encanta Cristo para las Naciones y esta cumbre porque siento que van a esa misma visión. Para esta cumbre el Señor me regalaba el versículo que dice, los pastoreó según la integridad de su corazón y la destreza de sus manos. Y creo que esos somos los líderes que tenemos que hacer, así que yo creo que tú necesitas quedarte con esta cumbre, con este contenido, y tú necesitas también ir a un nuevo nivel con Cristo para las Naciones. Cuéntanos, Pastor, cómo podemos entonces inscribirnos y a ver si de pronto qué beneficio podemos tener los asistentes a esta cumbre en Cristo para las Naciones. Bueno, hay como 2 cosas que quería mencionar. Uno, como iglesia, si estoy hablando a un pastor, un líder sobre un equipo de líderes jóvenes con su equipo principal o algo, y quería hacer algo como un diplomado juntos o llevar todo el equipo en uno de los programas que tenemos, obviamente virtuales, si está fuera de Medellín, llámanos, porque eso nos importa mucho y queremos negociar algo para hacerlo asequible para la iglesia y buscar bendecir el máximo. Buenísimo. Pero fuera de esto, queríamos hacer algo loco en ese congreso, esa cumbre. Estamos ya queriendo hacer como una rifa o promo. Y Sara, queremos ofrecer 2 diplomados completos y completamente gratis. Wow. Y la forma como vamos a hacerlo es, tiene que escribir, vamos a esperar como una semana y media, los que escriban a la siguiente dirección y vamos a hacer una rifa, 2
diplomados que son 7, 8 semanas de educación y no es algo pequeño ni gratis tampoco, pero para nosotros, a ustedes, para esas 2 personas, sí. Y esa es la dirección, contacto2@cpncolombia.com. Otra vez, contacto2@cpncolombia.com. Y cuando ese virus termina, estamos esperando volver con toda la gente en en ese momento hay unos estudiantes en cuarentena que vivían en otros países, Venezuela, otros países donde ni pudieran salir del país por aeropuertos cerrados. Pero estoy creyendo que Dios está aprovechando de cada día y yo estoy orando por mis vecinos no cristianos, estamos orando por realmente en medio, el mundo entero está afectado por esto. Entonces, animo a mis consiervos y hermanos y hermanas allá. Y otra vez, Sara y Wampa, felicitaciones por un evento tan necesario y de tanto impacto. Un abrazo. Gracias, pastor. Y no, qué regalo tan espectacular tenemos que aprovechar. Así que todos a escribir a ese correo y quién sabe que para ti sea ese diplomado tan especial que nos va a regalar Cristo para las Naciones. Pastor, gracias por tu tiempo, gracias por tu servicio, gracias por la disposición de tu corazón para aportar esto tan valioso aquí a la Cumbre Virtual para Líderes Cristianos. Es para mí un honor tenerte, haber compartido este tiempo contigo y para todos los que nos ven. Yo sé que también fue un tema de mucha bendición y bueno, súper animados todos para estudiar entonces en Cristo para las Naciones. Un abrazo grande y bueno, si te quieres despedir ahí. Bueno, y la última palabra, si conoce gente, si vives en Medellín o conoce gente en Medellín, el colegio Destiny School ya arrancó, tenemos todo virtual y o conoce gente que tiene niños y le interesa educación cristiana. Entonces aprovecho de esa ventana de promoción, pero ha sido súper bacano. Tenemos toda la calidad más cristocéntrico. Entonces, otra vez un abrazo. Dios les bendiga. No, y gracias por esa iniciativa, pastor, porque mi esposo estudió en un colegio cristiano en su ciudad y fue una bendición para él haber crecido ahí. Y bueno, nosotros como futuros padres que pensamos ser, si uno es pensando como, bueno, ¿y dónde van a entrar mis hijos a estudiar? Y gracias por esta iniciativa porque seguro ahí estarán y bueno, esperamos que los que tengan hijos y estén acá en Medellín, Colombia, también lo puedan hacer. Un abrazo para todos y bendiciones. Chao, chao. Esta cumbre llega a ti gracias a Sara Arcila de Tiempo de Impacto y Cristo para las Naciones.